luego a la profesora María Recording is on. y luego al profesor Fernando Zapata. Entonces, profesora, ¿nos explains? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, para usted. Voy a hacer las siguientes preguntas. Voy a hacer tres preguntas puntuales en relación con lo que le di de trabajo, con las observaciones y los ajustes que le solicité. El primero tiene que ver en la sistematización, hace una interpretación crítica de la experiencia. Es decir, ese es uno de los objetivos claros de sistematizar la experiencia, es hacer una interpretación crítica de la experiencia. ¿Cuál es esa interpretación de la experiencia? La segunda es, digamos que, por supuesto, ustedes están en una investigación, una sistematización de corte, que por supuesto es cualitativa, ¿sí? Que escogieron un paradigma dependiente que hace un proceso de interpretación de los datos de una forma profunda. En ese sentido, me gustaría que se ubicaran en ese proceso de análisis de vinculación con el lenguaje que encontraron en la experiencia, que es una potencia muy importante. Y desde ahí me puedan contar qué se comprende por experiencia pedagógica y cuál fue la experiencia. O sea, como que me sitúe cuál fue realmente la experiencia del fortalecimiento para fortalecer esos vínculos. Y la tercera tiene que ver, que es un poco también lo que yo solicité, y es ampliar un poco toda la parte teórica, ¿sí? ¿Cómo cruzan esos hallazgos encontrados, ¿sí? Sobre todo con la categoría socioemocional? Porque ustedes están hablando de vínculos afectivos, entonces cómo se ve esa postura teórica de la relación de afecto, cómo cruzan esos hallazgos de análisis, ¿sí? Con esas posturas teóricas que tienen, porque ustedes fundamentalmente, ¿sí? Es decir, encontraron coincidencias, ¿sí? Que problematizaron allí, ¿sí? Es decir, ¿cómo ustedes encontraron que los niños habían fortalecido sus vínculos afectivos? Sí. Entonces, desde ahí, ¿cómo cruzan esos hallazgos con esa fundamentación? Profesora María César. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que tengo un par de observaciones de pronto con el mismo sentido que la propia. La primera tiene que ver específicamente con la experiencia, es decir, no sé si de pronto es por el tiempo también, no conozco todo el documento de 7PS, pero sí me gustaría que se hiciera con claridad puntualmente esa diferencia entre la investigación que se hizo en el 2019 y el proceso de sistematización de la experiencia, ¿sí? Porque la sistematización de experiencias como proceso investigativo trae un tránsito también particular que quisiera ver separado, o sea, dependiente, digamos, de alguna manera, de esa mirada ya retrospectiva de lo que sucedió en el 2019, ¿sí? Con respecto a instrumentos, con respecto a esa interiorización del proceso ya desde una mirada de lo que ya sucedió. Eso me gustaría que quedara claro porque me da mejor comprensión del proceso. Lo segundo es, en términos de lo que hay muchas formas de sistematizar experiencias, ¿no? Muchas propuestas. Ustedes adoptaron la de Jara, pero también escucharon conmigo a Alfredo. Listo. Uno de los elementos importantes que decía es punto de partida, vivir la experiencia. Vivir la experiencia para transformar la práctica. Aquí es evidente que hay un grupo de maestras que viven la experiencia y un grupo de personas que acompañan ese proceso y ustedes acompañan el proceso más en el ejercicio de investigación. ¿Cómo subjetivaron esa experiencia de otros, y sobre todo quien no está participando directamente, para transformar su práctica? ¿Sí? ¿Cómo se hace ese proceso de subjetivación, que ya es bastante complejo en términos de, ¿sí? No me voy en la sistematización no me alejo del objeto de estudio, estoy muy involucrado. Pero aquí si hay una persona que no está interviniendo en el proceso, pero dice que transforma su práctica. ¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido está transformando su práctica? Y la última tiene que ver con ya el proceso de investigación como tal, porque yo no veo claro cómo se hizo ese proceso de análisis de la información
para dar cuenta de esas transformaciones, para dar cuenta de esos elementos proyectivos incluso que tienen ustedes con respecto a otros momentos, a otras personas en el colegio. Pero, ¿cómo se dio? O sea, ¿cómo llegamos al proceso de análisis de esa información que fue construida en este proceso de sistematización, no de la investigación del 2019? Profesor Peñarol. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero como no tenemos tiempo, pues, solo para aclarar, es que entiendo que hubo una experiencia en el 2019. Para aquella sistematización de experiencias, pues tiene que haber una experiencia sistematizada. En el mismo caso, la profesora Patricia, no me queda claro la experiencia de vida, sino la sistematización misma de la experiencia. Jara habla de los ejes de sistematización. Ustedes creo que formulan 3. Quisiera preguntarles alrededor de esos 3 ejes de sistematización. Primero, ¿con qué criterios se eligen esos 3 ejes de sistematización? Y si esos ejes de relación conversan, lo voy a poner en esos términos, si están relacionados. Porque a mí me parece que el centro de su trabajo es la afectividad, ¿cierto? Lo dicen en el título, o sea, no voy a sistematizar cualquier cosa, sino está muy centrado en la parte socioemocional, en la parte afectiva. Pues quisiera un poco que me contaran esos 3 ejes que están planteando, cómo se relacionan con ese aspecto central en su trabajo, que es, entiendo, la afectividad. Segundo, como siempre, como buen metodólogo, me pregunto, ¿y la entrevista? Es que si uno no mira el instrumento, ¿cómo lo diseñaron? ¿Cómo lo pensaron? Pues uno lo menciona ahí, pero el instrumento es clave. Yo me pregunto, ¿qué les preguntaron ustedes a las profesoras? Y un poco también en el sentido de la profesora, ¿cómo analizaron esa información? No es para que me muestren ahorita toda la entrevista, pero quisiera que hablaran un poco del instrumento. ¿Qué análisis le hacen al instrumento y de eso qué derivan a propósito de la sistematización de experiencias y esos 3 ejes? ¿Entiendes la idea? Porque en la presentación eso queda, están contando más lo del 19, pero no están contando ese proceso mismo de cómo llevaron a cabo ese sistematización. Y la tercera pregunta es un poco también en relación con lo que decía la profesora al inicio, y es esos hallazgos, esas conclusiones, cómo dialogan, si es que hay algún marco teórico en su sistematización de experiencias, con lo que otros autores han encontrado. Amplía lo que ellos dicen, refutan lo que ellos dicen, confirman lo que ellos dicen, o ustedes producen un conocimiento nuevo del cual nadie había hablado, que es uno nuevo. ¿Sí? Esa es la reflexión. Cuarto, yo hablo duro, pero no estoy bravo. Ya. Bueno, como se dan cuenta, son distintas tipos de preguntas, ¿sí? La idea no es que respondan las 9 preguntas una tras de otra, sino que ustedes mismos ahora en un momento hagan un ejercicio, miren qué preguntas tienen cortes similares, de qué manera se pueden, de qué otras respuestas pueden incluir 2 o 3 preguntas de las que han formulado. Entonces tómense en unos minutos, pero van corriendo los 20 de esos ustedes. Si hubo cambios, ¿no?
Sí, señora, de estos dos, pero entonces puedo volverle a decir a Nubia porque dijiste por acá unas cositas más. Aquí se pone la N, y por aquí, sí, y aquí es ¿Y el otro? sistematización. La otra que son 3. La otra no hicieron correcciones. Estas son las que hay que corregir. ¿Ves? ¿Estás ahí? Sí, mientras ella Sí. grabamos ¿Dónde está la Claudia? salió para la grabación, ¿eh? Es necesario la parte de... No, ya van a empezar a grabar. Sí, listo. Bueno, vale, pues, bueno es la palabra mágica, ¿cierto? Bueno. Bueno, sí, sí, como nosotros de cerrar, y que se tienen el archivo. Está documentos en estado, pues en documentos en el escritorio. Y ahí ya está grabado. La tercera sí está súper bien, ¿sí? La otra no hay que corregir. Sí, en la otra acta. Solo está dos. Ah, sí. Bueno, listo. Vamos entonces para que procedan ustedes a las respuestas que le damos a los jurados actuales. Entonces, tienen la palabra. Bueno, partimos sí, la sistematización como una reflexión crítica. Todo el tiempo pensamos desde que iniciamos a recolectar esta experiencia, pensamos en ese ejercicio de reflexión, de reflexión crítica y de reflexión crítica desde nuestro quehacer pedagógico. Nosotros vimos en todos los instrumentos que utilizamos con las docentes que al principio, o sea, digamos al principio, cuando hicimos los instrumentos de entrada, al principio las docentes se veían como un poco apáticas a respondernos o las respuestas no eran las que nosotros esperábamos y todo, pero a medida que fue dándose el ejercicio, pudimos ver y nosotras mismas hacer el ejercicio de análisis, pudimos ver que todo el tiempo estábamos haciendo una reflexión desde las prácticas, una reflexión desde nuestro quehacer, entonces nos parece que sí se llevó como el ejercicio, que de pronto no lo pudimos expresar bien en las diapositivas, pero sí fue todo el tiempo como el ejercicio frente a esas experiencias de las docentes. Entonces, hacia la reflexión que tenían ellas de, sí, como yo al principio yo no tenía en cuenta esos vínculos, o yo llegaba y yo saludaba a los niños, y mientras que ya después, hombre, sí, de pronto sí me falta a mí que yo de estar más pendiente y el reconocimiento que se le daban también a los estudiantes. En los talleres también, en los talleres pasó varias cosas que ya recordaran de los niños, y si en tal momento este niño llegó, en tal momento me dijo, en tal momento yo no le puse cuidado, yo no... Y al ver que todo ese proceso reflexivo de que sí me reconozco, reconocerme primero yo y reconocer al otro, entonces sí nos parece un ejercicio bonito de reflexión desde los seres. Y actualmente lo que decíamos también es volvimos, hicimos unas entrevistas semiestructuradas mirando qué ha traído de nuevo después de la pandemia, cómo actualmente están haciendo esas prácticas.
y muchas nos responden ya diciendo que hacen acogidas afectuosas para que el tránsito de los niños no se vea, digamos que no sea de inseguro, que los niños entran más felices, que las familias de un otro modo están más tranquilas cuando dejan a sus niños y sus niñas. Digamos que nosotros toda esa información, todas esas voces de las participantes de la experiencia nos ha servido mucho para fortalecer la sistematización y hacer un aporte crítico, también trabajando, digamos, de todo lo que vimos de la parte socioemocional de los niños y de las niñas, y que nos hablan de eso, que cuando yo reconozco a cada uno de los niños y de las niñas, los escucho, los comprendo, puedo, digamos que esas transiciones efectivas y armónicas se puedan mantener y que no haya una ruptura desde el jardín hasta el colegio. Son las partes que hemos visto de la reflexión y digamos que todo eso nos ha servido para la sistematización de la parte crítica de nosotros. Y el diálogo de saberes también con los actores. Reforzamos mucho más porque aunque nosotras desde nuestro ejercicio docente trabajemos lo que son transiciones efectivas y armónicas, pero al hacer ya toda la sistematización y recopilar tantas cosas, pues fortalecemos también nuestros procesos y fortalecemos esos procesos con los niños y fortalecemos todos los conceptos que genera el vínculo afectivo. Es decir, uno hace las acogidas afectivas, pero ¿qué es el vínculo afectivo y en qué interviene eso para que el niño, qué desarrolla en el niño? Entonces, todo eso también nos fortaleció. Bueno, y desde la parte de la subjetividad como tal en el punto de partida, pues yo en un inicio no tuve esa oportunidad de especializar, yo fui una asesora del proyecto en 2019 a través de su especialización. Más sin embargo, al ya adquirir el documento, cuando ellas me lo entregaron y al realizar las entrevistas que a ellas les realicé sobre qué las motivó para iniciar por este lado de las transiciones efectivas y armónicas, obviamente me apropié del documento y logré articular y fortalecer de una u otra manera esas, no solamente que quedara como el proceso de investigación, sino que también llevarlo más allá, que trascendiera en el trabajo donde actualmente me desempeño, realizando actividades que enfocaran en esos vínculos, fortalecerlos, la relación entre estudiante y docente, el trabajo conjunto con mis compañeras, desde la bienvenida hasta en las rutinas diarias, en las actividades, en las planeaciones, que hubiera una actividad enfocada en la afectividad como tal. Cuando un niño se frustra por no realizar una actividad dicha, pues uno animándolo y diciéndolo, tú puedes, vas muy bien, pero nunca diciéndolo desde la parte negativa. Entonces todo esto hace que los niños adquieran esa seguridad de una u otra manera, generen mayor independencia y pues generen esos tránsito de una manera efectiva. Y los ejes, pues, tratamos también de enfocarnos hacia esa transformación. O sea, si yo aplico todo lo que son estos vínculos, estas transiciones efectivas y hago un acompañamiento, ¿qué impacto y qué transformación va a tener dentro del ejercicio docente? Y que pues no, o sea, el trabajo como tal no se limita solamente al diligenciamiento de documentos, lo que es tenemos la experiencia de estar en trabajos de prejardín, en los jardines de integración social. Hay muchos documentos por diligenciar, pero obviamente estamos enfocados en fortalecer estos vínculos. Bueno, todavía tiene tiempo, recuerden que tienen un cúmulo de preguntas. No sé si los jurados se sienten, digamos, satisfechos con las respuestas, pero todavía tienen tiempo para argumentar sobre sus. Si alguno de los jurados quiere. Sí, les falta un poco que nos cuenten cuál fue la experiencia y cómo cruzaron los hallazgos, que son con la categoría, las categorías técnicas propuestas. Bueno, la experiencia de lo que nosotros realizamos fue lo que hablábamos, las rupturas que pasan desde el paso del jardín al colegio. Digamos que de una u otra manera nosotros nos enfocamos más en los jardines, en la parte emocional de los niños y de las niñas, y en el colegio ya no se basan tanto en esa parte emocional, sino más en la parte cognitiva, en hacer actividades que de conocimiento, pero nosotros los trabajamos de otra manera. Nosotros tenemos la oportunidad de tener diálogos con las maestras de los colegios, en donde hicimos una primera entrevista y lo que decíamos, las maestras de una u otra manera no quieren que las maestras de los jardines vean cómo es el trabajo de los colegios, pero siempre veamos con nosotros, tenemos que entregar los niños a final de año a esas maestras y al otro año tenemos la oportunidad de hacer una visita para saber cómo van esos niños y esas niñas, a donde nos dicen que esos niños eran inseguros, que no les gusta trabajar, que de cuando van a los salones, pues como que quieren irse con las mamás y eso. Entonces nosotros hablamos de que de pronto las dinámicas que estamos trabajando en los jardines, que dan es un espacio de acogida afectuosa,
no se están haciendo en los colegios. Entonces hay una ruptura donde no se están llevando a cabo esas transiciones efectivas y armónicas, como lo decían los documentos de Todos Listos y el documento de la Secretaría de Educación, donde dice que siempre se debe promover esos espacios de acogida afectuosa para esos niños y niñas que transitan del nivel del jardín al colegio. Cuando decíamos que si ellas de pronto conocían los documentos de transiciones efectivas y armónicas, ellas dicen, sí, nosotros sabemos que es una transición efectiva y armónica, pero al momento de hacer la acogida afectiva y armónica para esos niños es donde existió la ruptura. En un primer momento, cuando hicimos el primer taller de sensibilización con esas maestras, digamos que se sentía esa apatía con ellas, pero digamos que el primer taller iba a ser el reconocimiento de cada profesor, de cómo ellos se sentían al momento de llegar al aula, de cómo se sienten al momento de recibir cada niño y cada niña en el aula. Y digamos que nosotras también hacíamos como, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco de ti. Empezamos a hacer esa sensibilización que para primero, digamos, poder reconocer a cada niño, comprenderlo y escucharlo. ¿Cómo me estoy reconociendo yo como maestro? Y cómo puedo reconocer a cada niño y cada niña en esa parte emocional. Cómo poder, si el niño llega triste, cómo poder abordar al niño, cómo animarlo a que entre a la clase, decirle por qué estás triste. Poderlo escuchar, comprender y poderlo ayudar. Pero si yo no me puedo reconocer en el momento que tengo esa emoción de tristeza, ¿cómo puedo ayudar al niño que no está, o sea, que me está mostrando esa emoción de tristeza? Eso fue un poco la experiencia que se realizó. Esos talleres de sensibilización fueron en el 2019. Con las docentes Con las docentes de la tarde. 2019. ¿Qué se hizo ahora? En este año, desde el año pasado, se hizo el acompañamiento a esas maestras, a donde se hicimos las nuevas entrevistas de cómo están esos procesos de transiciones efectivas y cómo ahora ellos están haciendo esos procesos de acogida con los niños y de las niñas. Las respuestas que ya nos dan es que ya están haciendo esos procesos de acogida afectuosas, cuando los niños ingresan a los salones los reciben de una forma calurosa, con un chiste, preguntarles cómo están, qué hicieron el fin de semana. Cosas que no se hicieron cuando nosotras fuimos a ver esas prácticas en el año 2019. Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos evidenciando esas transformaciones de esas prácticas pedagógicas y tenemos la posibilidad de ver los niños que estamos entregando a principio de año y ver lo que no se veía en el 2019. Niños que nos decían, no, mira, el niño es inseguro, el niño no quiere entrar, el niño es muy apático, yo no sé cómo trabajaron ustedes con esos niños en el jardín. Digamos que ya tenemos la posibilidad de poder hacer esa articulación y que no es esa ruptura desde el jardín al colegio. Y que se puede realizar el empalme, ¿no? Este empalme pues, nos permite dar esas características de los niños y entregarles un listado a los profesores, decir, este es el grupo. Un ejemplo, Felipe tiene una ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa ansiedad del niño, generar esa, fortalecer esa ansiedad, esos vínculos? Entonces, este empalme va a permitir de una u otra manera que las profesoras pues, conozcan unas características de los niños y puedan fortalecer esos vínculos con ellos. Y además que se ha llevado a otras instituciones. Nosotros hemos rotado de institución de donde estábamos, entonces hemos podido llevar y una de las docentes que trabajó con nosotros ahí está en otra institución. Entonces ella nos contó dentro de la entrevista cómo estaba trabajando estos procesos en la institución actual donde está trabajando. Entonces, esas son las transformaciones que nosotros vemos que efectivamente sí, a través de los talleres, de todo lo que de pronto de una u otra manera les logramos hacer llegar a esas docentes, puedan transmitirlos a otros lados donde ellas estén trabajando actualmente y así mismo pues poderlo compartir y hacer como diálogo de saberes con los docentes que estén acompañando. ¿Alguna de ustedes ¿Cómo considera que analizaron las entrevistas? Háganos un poquito de las entrevistas. ¿Qué les preguntaron? ¿Cómo analizaron las entrevistas? Bueno, las entrevistas que hicimos actualmente, porque dentro de la experiencia hicimos fue cuestionarios y los talleres, pero dentro de las entrevistas hablamos un poquito de si ellas, cómo estaban llevando esas transiciones ahorita en la actualidad. Preguntamos también frente a los documentos, si los estaban interiorizando, si los estaban llevando a cabo, si les sirvieron pues de algo en ese momento. Hablamos también de lo de los talleres,
del reconocimiento de ellas, del papel del docente. Bueno, hicimos un poquito como recoger todo lo que fue la experiencia y traerlo en la actualidad, como lo estaban llevando ellas en la actualidad. Y ya pues recogiendo las respuestas de ella, de nosotras como gestoras del proyecto, que la entrevista nos la hizo nuestra compañera, entonces pues, nos permitió recoger toda esa información y pues hacer como la respectiva reflexión de si sí nos sirvió, si interiorizamos todos esos conceptos que habíamos aprendido, ese diálogo de saberes, el diálogo de actores, y podemos fortalecer esos procesos. Y además también nosotros lo que analizamos fueron las entrevistas también de la experiencia, la manera en que ellas diligenciaron esas entrevistas. Digamos que las respuestas no eran tan extensas o no respondían la parte de esos vínculos afectivos porque a ellas no les interesaba esa parte del vínculo afectivo, sino era de que me entreguen los niños, que los niños se puedan sentar, puedan hacer las actividades que nosotras queremos. En este momento, cuando tú vas a ver esas voces de las participantes en esas entrevistas, ya no hablan más de la parte cognitiva, de la parte de los conocimientos, sino más de la parte emocional, de cómo ellas están preparando sus espacios con acogidas afectuosas y amorosas. Antes no hablaban de términos de acogidas, no hablaban de la parte afectuosa ni la parte amorosa. En este momento, en las entrevistas, cuando tú recoges las voces de las profesoras, ves esas palabras que nosotras queríamos de la transformación, de que se empiecen a manejar los vínculos afectivos, y hay palabras de lo que nos hablan los documentos. Los documentos nos hablan de que para que existan las transiciones afectivas y armoniosas, los docentes debemos preparar espacios acogedores, afectuosos, donde se les brinde seguridad y tranquilidad a los niños y a las niñas. Digamos que en esas entrevistas, cuando analizamos las últimas para esta sistematización, encontramos ya esas palabras de acogida, de afectividad, de tener espacios seguros y tranquilos para los niños y niñas que están llegando a las aulas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Entonces, ahora los jurados tienen 10 minutos para deliberar y emitir su juicio. Aquí la profesora... ¿Nos salimos o nos quedamos? Es mejor salgo para no sacar los demás que Muchas gracias. De una vez si nos traen algo.